Muy buenos días, buenas tardes ya, estimados y estimadas participantes, estudiantes, comunidad funcionaria, comunidad académica. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al segundo foro de este ciclo, donde conversaremos, debatiremos, proyectaremos juntos y juntas la Universidad de Chile que queremos para el presente y para el futuro, en estos debates que han sido sobre el ciclo de foros Recrear la Universidad Pública, y que surge para reflexionar sobre los cambios que vivimos como sociedad a partir de la pandemia del COVID-19, el estallido social, la revuelta social, el momento constituyente, el actual proceso constituyente que iniciamos. Hoy tenemos el desafío de mirar estos procesos como oportunidades que nos interpelan como universidad, pero a su vez nos impulsan a hacer las cosas de una manera diferente. Y eso es muy importante para la Universidad de Chile. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos que imponen los cambios sociales al proceso formativo de nuestra universidad? ¿Estamos respondiendo a ellos? ¿Lo hemos hecho en nuestra historia reciente? ¿Cómo podemos abordar de mejor manera estos desafíos también de cara a nuestro compromiso público estatal? Queremos escucharles, conversar y recrear juntos y juntas la universidad pública, así que muy bienvenidos y muy bienvenidas a este momento en que yo tengo el honor de poder acompañarles en este diálogo, en este proceso. Soy Jimena Po, profesora asociada de la Universidad de Chile, bueno, directora de Extensión y Comunicaciones del Instituto de la Comunicación e Imagen, y me han invitado para acompañarles en este foro y me siento muy honrada de estar aquí. Hemos avanzado en este ciclo de foros en espacios de diálogo horizontal. Por eso abrimos la convocatoria a toda la universidad durante varios meses, digamos, para enviar reflexiones escritas, en audio, en formato audiovisual, y así se han recibido y han sido muchísimas. Y creamos un comité triestamental para cada uno de ellos, quienes también están representados hoy día. Ya les voy a presentar quienes nos acompañan. Queremos agradecerles, estamos satisfechos y satisfechas por la convocatoria alcanzada. Pese a todas las tareas que hoy tenemos, la comunidad se entusiasmó y participó. Eso habla de una comunidad activa, comprometida con lo que ha significado también este año, que ha sido un año muy doloroso y un año también de esperanza, un año muy contradictorio al mismo tiempo, pero que también nos permite poner a prueba la comunidad que somos y lo unidas que estamos y lo unidos que estamos también triestamentalmente en este proceso. Y es somos parte, ¿no? Activa de una mejora también permanente de nuestro quehacer. Si tuviésemos que definir este espacio, hablaríamos siempre de diálogo. En este foro están presentes hoy panelistas representativos y representativas de las diversas miradas que abordaron las reflexiones. Ellas y ellos realizarán pequeñas presentaciones de 7 minutos cada uno aproximadamente, para luego abrir el diálogo tanto con las otras personas que enviaron reflexiones y luego con todas y todas quienes nos envíen sus comentarios a través de las redes. Para esto estaremos atentos y atentas a los comentarios a través de Facebook Live. Así que bienvenidos y bienvenidas quienes están viéndonos en Facebook Live sobre todo. Saludamos entonces a Macarena Espina, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Bienvenida, Macarena. A, a Claudia Sepúlveda, académica de la Facultad de Medicina. Muy bienvenida, Claudia. Y Carolina Muñoz, académica del Instituto de Asuntos Públicos. También muy bienvenidas. Tenemos un panel tremendamente importante e interesante también por las miradas que ellas han recogido durante este tiempo y han podido avanzar. Bueno, entonces vamos a hablar en este momento de la formación en pandemia, lo que ha significado y lo que puede significar en estos procesos que se están acelerando también debido a nuestra relación con las pantallas, nuestra relación con el mundo digital, y que también implica brechas importantes, o sea, se aceleran procesos que ya existían. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo nos adaptamos entonces a esta docencia a la distancia, sabiendo de todas esas brechas, sabiendo también de lo que significa la construcción con otros y otras que están en sus casas, están en ambientes muy complejos a veces, en situaciones muy disímiles, y que significan desafíos muy grandes para profesoras, profesores, para los mismos estudiantes y estudiantas.
¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad que deberíamos mantener en el futuro y cuáles son las que deberíamos perfeccionar y cómo hacernos cargo también como universidad, justamente de esa brecha? ¿Hubo falencias en la formación mediante esta modalidad a distancia? ¿La sigue habiendo? ¿Que tendremos que reparar cuando volvamos a la modalidad presencial o incluso a una modalidad mixta, ¿no? Que puede ser pospandemia inclusive? Y al hablar de ciudadanía informada y consciente, una ciudadanía crítica, de un pueblo crítico, ¿cómo orientamos nuestra labor formativa siguiendo los principios orientadores de nuestra misión como Universidad de Chile? Son grandes preguntas, pero bueno, tenemos grandes panelistas para iniciar el diálogo que nos compete. Y bueno, dejo con ustedes ahora para poder presentar, primero que todo, a Macarena Espina, estudiante, como les decía, de la FAU, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Macarena, la pantalla es toda tuya. Hola, muy buenas tardes. Gracias por presentarme. Gracias por darme la oportunidad de estar acá reflexionando con todas ustedes. Bueno, voy a leer una reflexión en torno o a modo de resumen de un ensayo que envié para este foro. Que bueno, aprovecho de decir que estos ensayos o material enviado están arriba por si de pronto no profundizamos en algo, los pueden revisar. Entonces les voy a leer lo que escribí, ya, para no perderme. Bueno, primero contar que esta reflexión que yo envié la venía desarrollando desde el año pasado a propósito del lanzamiento de la política de inclusión, la perspectiva de la diversidad funcional 2019 de la Universidad de Chile, en donde términos como oculocentrismo y capacitismo fueron algunos tópicos conversados. Pero que hoy se hace también especialmente relevante debido al proceso constituyente, en donde también se busca lograr un reconocimiento de la diversidad, ¿no? Entonces, esas reflexiones en torno a la excesiva fijación en lo visual y el capacitismo en la sociedad, en el fondo el hacer la sociedad centrándose en los capaces, entre comillas, se cruza con mi quehacer de estudiante y ayudante de diseño, en ramos como composición visual o ergonomía, que además se abordan con un enfoque súper diferente. En composición visual a menudo me preguntaba cómo explicaría ciertos contenidos no desde lo visual, en caso de que tuviéramos una estudiante con baja visión, por ejemplo, con ceguera, daltonismo, y como lo planteo en el ensayo, me di cuenta de que no se trata de explicar algunos contenidos de forma diferente, que es la forma en que lo abordaron en la Universidad Católica, por ejemplo, con la estudiante Dominique Damani, manteniendo los mismos ramos, enfoque, malla, estructura, docente y metodología, sino que se trata de abordar la enseñanza del diseño y el diseño con enfoque de derecho y de forma inclusiva y sistémica, es decir, considerando un rango amplio y complejo de variables y diversidades. Porque el diseñador no tan solo diseña cosas, objetos o dispositivos para observar, los diseñadores modelamos formas de vida, de relación con el espacio, sistemas, y eso pasa de lo visual, es una parte. Con esto no le quiero quitar importancia a lo visual, sino más bien ponerlo al mismo nivel que otras variables o aspectos, la visión al mismo nivel que los demás sentidos. Las mallas de nuestra universidad deberían permitir tomar caminos diversos y entregar una educación inclusiva. Podemos hablar de las diferentes aristas de la inclusión en el diseño, pero para mí, como estudiante y docente en formación, hay dos principales problemas. Uno, la falta de contenido y metodologías inclusivas de diseño e investigación que permitan formar a los diseñadores para crear propuestas inclusivas considerando usuarios diversos. Y dos, propiciar la entrada de estudiantes diversos y no tan solo en lo funcional, sino que en cualquier condición de exclusión. Y esto porque no podemos seguir reproduciendo un modelo asistencialista del diseño de la educación en general, ¿no? Las personas tienen derecho a crear, diseñar sus propias soluciones y no tan solo ser sujetos de estudio. Para eso la universidad tiene que prepararse y prepararse bien, no tan solo desde el discurso o declaración de intenciones,
sino que también desde la planificación curricular y preparación de sus docentes y metodologías. Hay que dar solución de forma pronta a los aspectos de accesibilidad universal, sí, en lo construido, porque es lo más básico que podemos intervenir, pero hay que también hacernos cargos de modificar la base de nuestra educación y la forma en que entendemos el diseño o las carreras proyectuales. Entender que no podemos seguir diseñando para promedios o para ese usuario modelo que en realidad no existe, porque no hay una única forma de percibir y relacionarse con el espacio, y eso es algo que los estudiantes de diseño y cualquier estudiante de la Universidad de Chile debería aprender desde el día 1. Esa es mi reflexión, Jimena. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Muchísimas gracias. Yo voy tomando apunte aquí, así como espero que todas y todas ahí en Facebook y quienes van a acompañarnos también acá en la pantalla, pero en Facebook Live también tomen apuntes porque pueden ir haciendo sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, pueden profundizar también y además ustedes saben, así como decía Macarena, que está todo también en la página web de la Universidad de Chile, en el portal, en lo que significa el foro Recrear, ¿no? Recrear la Universidad de Chile. Así que, por favor, sean muy activos y activas en el foro y vayan del Facebook Live y vayan, por favor, en Facebook, haciendo sus comentarios, porque van a nutrir la conversación final en la segunda parte de este foro. Además, no puedo dejar para antes de seguir con nuestras invitadas panelistas, no puedo dejar de nombrar a nuestros integrantes del subcomité organizador, que, bueno, está Verónica Figueroa, vicepresidenta del Senado Universitario, académica, ¿cierto? Es parte de este subcomité organizador de estos foros, de este ciclo de foros Recrear, la Universidad de Chile, Leonora Armanet, directora de pregrado de nuestra Universidad de Chile, de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, que no ha podido estar hoy día y que le mandamos un abrazo muy grande y solidario, pero está en su reemplazo a nuestra querida Viviana Sobrero, jefa del área de gestión de la formación del departamento de pregrado. También nuestra querida Alicia Salomón es parte del subcomité organizador, directora de posgrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y también participante de la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional. Y Luis Romanque, presidente de la Asociación de Funcionarios, y Camila Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina. Como ven, es un comité organizador triestamental y muy comprometido con nuestra universidad. Pues bien, ahora dejo con ustedes a Claudia Sepúlveda, académica de la Facultad de Medicina, quien se va a referir también a sus reflexiones, a lo que ha podido reflexionar en el último tiempo sobre estas preguntas que hemos hecho al comienzo como provocaciones, ¿no? ¿Qué significa esta formación en pandemia? ¿Qué agudiza? ¿Qué oportunidades nos da? ¿Qué significado tiene también, no solamente en pandemia, sino en medio de la revuelta social, el compromiso que tiene la Universidad de Chile con transformar también sus formas de educar? Así que bienvenida, Claudia. Pantalla es tuya. Sí. Muchas gracias. Quiero saludar a todas y a todos, agradecer el espacio que me parece sumamente importante, poder compartir estas reflexiones. Personalmente, cuando me siento a reflexionar nuevamente sobre lo que quise escribir, la verdad es que personalmente es algo que yo vengo desde hace desde hace un par de años, cuestionando la forma, cómo estamos nosotros llegando a distintos espacios, ¿cierto? Como lo hemos hecho tradicionalmente, ¿ya? La formación de nuestros estudiantes, yo creo que de alguna manera todavía estamos atrás, y eso se puede manifestar en la sala, y lo leí también por ahí en alguna reflexión, que seguramente se va a comentar más adelante, esta de las cámaras apagadas, pero básicamente uno llega a la sala, el estudiante no necesariamente tiene ganas de escucharnos, porque no tampoco estamos siendo demasiado dinámicos como lo que estamos haciendo, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, tenemos
hoy a la mano tantos recursos, yo creo que todos y todas este año hemos aprendido, pero ha tenido que ser a la fuerza, una cantidad de metodologías que están ahí desde hace rato, y que hemos tenido que utilizarlas este año. Y la verdad es que yo me venía cuestionando desde hace rato, bueno, ¿qué sentido que el estudiante venga a la sala a escuchar a lo mejor una clase aburrida, eh, repetida, cuando la puede encontrar hoy día? Uno hace clic y encuentra toda la misma información en muchas partes. Por otra parte, ocurre esta situación de pandemia que, bueno, primero ocurre el estallido social, ¿cierto? En el cual el foco se centra en, en algo tan importante como la dignidad de las personas, y que obliga a paralizar de forma importante las actividades que tradicionalmente desarrollamos con la comunidad. Y este año se vuelve a paralizar desde una obligación tanto para nosotros como carrera de la salud. Yo no me presenté, soy académica del departamento de enfermería, ¿sí? Y en carrera en la cual desde etapas muy tempranas nuestros estudiantes tienen contacto con la comunidad, y no solamente en, en términos de lo que es la atención clínica propiamente tal, que es lo que tal vez muchos y muchas de ustedes podrían llegar a pensar, sino que también tienen participación en espacios como en colegios, en la comunidad misma, dentro de la universidad, realizando muchas actividades de salud, de promoción, de prevención, muchas actividades que se realizan desde etapas muy tempranas y que, producto de esta pandemia, no se han podido realizar, ¿ya? Tal vez nuestra primera reacción fue como de paralizarnos y hoy no podemos llevar a cabo, desarrollar la carrera, o desarrollar estas actividades prácticas, porque no va a haber el contacto con la comunidad. Y a medida que iba transcurriendo el tiempo, nos pusimos a pensar, si me disculpan un momento que mi hijo está haciendo... Gracias. No podíamos quedarnos esperando a que pudiéramos tener nuevamente el contacto con la comunidad, y surge la inquietud de incursionar, de buscar otras metodologías, y luego nos ponemos a pensar con otro colega, Bernardo, que no puedo dejar de nombrarlo, que sé que está por ahí en algún espacio mirando esta presentación, este foro. eh, la importancia de la cantidad de conocimiento que tenemos dentro de la cantidad de capacidades, la cantidad de la riqueza que hay de talento dentro de la universidad, y no la sinergizamos. Y de esa manera es como finalmente nos contactamos con la Facultad de Ingeniería, y llegamos a un curso de pregrado que se llama Proyecto de Software, para poder desarrollar, tener un desarrollo propio. Si bien existen soluciones que uno puede comprar, pero cuando uno las mira, son soluciones basadas en realidades internacionales. Que, cómo tenemos algo propio, cómo tenemos algo que perdure, algo que se instale además, que no sea una solución de emergencia, sino que sea algo que preste ayuda no solamente a los estudiantes de nuestra carrera. Todas las carreras, por lo menos de la Facultad de Medicina, están con la misma problemática. Y a lo mejor puede servir para poder, y no solamente de nuestra universidad, ¿por qué no sinergizar energía con otras universidades? Hay mucha riqueza. Tenemos un país muy rico, lleno de talento, lleno de creatividad, de mucho conocimiento, que si se logra sinergizar de manera adecuada, podemos tener unos tremendos productos. Teníamos un tremendo sueño junto a Bernardo, queríamos hacer un gran software con mucha tecnología,
y nos toca trabajar con un grupo de estudiantes de pregrado que muy distinto a lo que pudiéramos pensar como que, oye, ellos son ingenieros, nosotros somos enfermeros. Ellos de verdad que pudieron empatizar mucho con la situación que estábamos viviendo, lograron poder aterrizar las ideas que nosotros íbamos llevándole y también enmarcarlas dentro de la realidad, de lo que realmente se puede lograr en un plazo acotado de tiempo. Por lo tanto, surge de toda esta experiencia, de todo lo que hemos vivido y a lo mejor no solo desde la pandemia, sino desde del poco aprovechamiento de lo que existe desde ahí hacia atrás. Eh, una vivencia que tiene tantas aristas distintas e interesantes, y que esto es algo que está recién comenzando. Recién le estamos poniendo nombre a este software se va a llamar Utremun y que va a ir dirigido a poder que los estudiantes se puedan enfrentar a situaciones eh, clínicas que les permitan tomar decisiones como si estuvieran atendiendo a una persona. Y por lo tanto nos ayuda a resolver alguna parte y pensado en el estudiante y pensado en las realidades de ahora, las realidades nuestras, y con participación, ¿cierto?, de integrantes de nuestra propia comunidad universitaria. Utremun, porque los prefijos U en nuestras plataformas nos representan tremendamente, ¿cierto? Y Tremun, porque en Mapudungún quiere decir crecer. Y yo creo que con todo este proceso estamos creciendo. Estamos creciendo y yo creo que eh, esto va a ser una ganancia, una ganancia. Yo creo que en un principio se demonizó mucho esta formación en línea, eh, pero me ha sorprendido reflexiones de parte de los estudiantes en otros espacios. Las evaluaciones docentes de los cursos de la carrera de este año han sido extraordinariamente mucho más altas con respecto a años anteriores. Y el único denominador común es la docencia en línea. Entonces, no puede ser tan mala. Hay cosas que tenemos que corregir. Hemos tenido malas experiencias con algunas cosas, pero tenemos que mantener las buenas experiencias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy, muy interesante también desde la experiencia también de enfermería de la Universidad de Chile y que también se replica en otras unidades justamente, porque, y como bien decías tú, la historicidad. Hay que pensar un poco esto, no solamente en términos de pandemia, pensar también qué transformaciones en la educación superior y en nuestra propia universidad se requieren justamente para hacerse cargo de ciertos malestares que también se pusieron sobre la mesa con la revuelta social y se están poniendo sobre la mesa. Entonces, ¿qué tiene que ver con la democratización, la co-construcción con otros, la no verticalidad de las clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y que justamente da cuenta de que también desde la Universidad de Chile se podría, y de hecho siempre es parte de la obligación de la Universidad de Chile como universidad estatal, incidir en políticas públicas que justamente vayan en la dirección de democratizar el conocimiento, de avanzar también en proponer un mejor vivir, también un buen vivir, un vivir bien también para el país y la región, ¿no? Y en ese sentido, ahí hago el pase con Carolina Muñoz, que es académica del Instituto de Asuntos Públicos, como la presentamos también en un comienzo. Carolina, también, ¿cómo nos hacemos cargo? Ha salido muchas hacerse cargo también, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de esta docencia a distancia, de estas posibilidades mixtas, de las brechas también que existen en nuestro país también, porque tenemos estudiantes de todo Chile, de todas las condiciones económicas y sociales, académicos y académicas también, para los que no ha sido fácil este proceso, para otros ha sido quizás más llevadero porque llevaban tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu reflexión al respecto? La pantalla es toda tuya, Carolina.
Muchas gracias, Jimena. Un gusto estar aquí contigo compartiendo el foro y también con Macarena y Claudia. Como tú comentabas al inicio, antes de conectarnos, como siempre, es un gran placer compartir un panel solo de mujeres en una universidad que se está abriendo también a estas instancias de discusión y participación donde los temas de género son tan importantes. En mi caso en particular, la reflexión que me animé a presentar y que disfruté mucho haciéndola, por cierto, por lo que agradezco esta instancia, en un contexto, como decían al principio, que no ha sido fácil para todas las personas, ¿no? Ha sido un contexto desafiante y, como comentaba Jimena, que ha estado lleno de contradicciones. Y en esa línea de las contradicciones, y en la línea a las preguntas que se han planteado y que me planteó Jimena, yo he estado reflexionando este año en particular, y esa es la idea que envié en un texto, ¿no? que titulé La paradoja de la cámara apagada, para sintetizar la experiencia docente en pandemia en este año. Muy en la base de reflexionar de mi propia experiencia docente, ¿no? que ha sido, como lo ha comentado Macarena, bueno, y Claudia más recientemente, una experiencia de aprendizaje más bien por la fuerza, pero que nos lleva a plantearnos asuntos que para mí son realmente importantes en torno a la docencia. Cuando nos preguntamos cómo nos adaptamos o cuáles son las ventajas que estas nuevas formas de enseñar o de conectarnos para enseñar nos van mostrando, yo empecé a reflexionar recordando, y voy a sintetizar algunos de los aspectos que pongo en la reflexión para responder las preguntas y para animar sobre todo al debate posterior. Es que siempre se ha dicho, o al menos tengo el recuerdo de esta sala universitaria, que si vamos varios siglos atrás, incluso al origen de las universidades, era una sala que no era muy diferente a la sala que podemos tener o que teníamos, ¿no es cierto?, a principios de este año en nuestra universidad. Y desde ahí el cambio, al menos en el espacio, en términos de la disposición del espacio, de cómo se construía una clase presencial, en términos de dónde estaban quienes ejercen docencia, dónde estaban quienes aprenden, era un espacio que no había tenido grandes modificaciones, pese a que cambiaban las sillas, las mesas, los proyectores, a que habían dispositivos tecnológicos. La disposición no cambia tanto. Lo que ocurre en este contexto de pandemia, y la reflexión me lleva hacia esa idea, es que esta sala de clases definitivamente cambió. Ya no somos esta sala de clases que podríamos recordar de una universidad de hace varios siglos atrás o de una universidad en sus orígenes, sino que cambió el espacio docente, el espacio sobre todo de interacción, y desde ahí la reflexión me parece que es positiva, ¿no? En términos de que cambió algo que había costado mucho modificar. Y desde ese cambio ya pareciera ser que ahora estamos un paso más adelante en términos del uso de la tecnología, al que habíamos resistido por tantos años. Como decía Claudia, durante mucho tiempo se pensaba, ¿no?, que la docencia tradicional era la docencia que siempre hemos conocido, con algunas resistencias a innovar, con algunas resistencias a usar la tecnología. Sin embargo, este cambio en la sala de clases es un cambio más bien para mí del escenario, ¿no?, de cómo transmitimos la información y cómo podemos estar cerca estando lejos, ¿no?, estando en nuestras casas, en nuestros hogares, y cómo esta nueva forma de encontrarnos va a significar también replantearnos la manera en que enseñamos y la manera en que aprendemos. Y por ahí yo quisiera compartir un par de ideas, intentando ajustarme al tiempo, intentando motivar la reflexión, ¿ya? Primero, si esta sala definitivamente cambió, pero no cambiamos las personas que somos parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, podríamos pensar que nada cambió mucho, ¿no? Cambió el contexto, pero no cambiamos. Si no cambiamos las personas, podríamos estar replicando las prácticas docentes, la forma de enseñanza, incluso las formas de aprender de esa sala antigua, ¿no?, de esa sala que en el fondo estábamos antes de la pandemia, pero que era una sala tradicional universitaria. Desde ahí, poniendo en el centro
a las personas que forman parte de este proceso de aprendizaje, empecé durante este año, como por ahí comentaban, me ha tocado hacer muchas clases en pregrado, en posgrado, en educación continua, y esto me ha permitido reflexionar mucho sobre este tema, porque durante el primer semestre estuve todos los días, por ejemplo, dando clases, y empecé a pensar en qué ocurría con esta idea de la cámara apagada, ¿ya? Y en torno a esta idea de la cámara apagada, o también el micrófono apagado, he pensado varias cosas que es parte de la reflexión que les comparto. Primero, pensar que esta idea de la cámara apagada ha sido la forma en que quienes ejercemos docencia hemos podido verbalizar nuestra frustración. ¿Sí? Nuestra frustración durante este año ha estado más bien situada o definida en torno a cuánto nos frustra que las personas que están en la clase no enciendan su cámara o no enciendan sus micrófonos, ¿sí? O más bien que no haya interacción. Y esta pregunta o esta frustración que genera una clase virtual cuando no hay una cámara encendida, cuando no se activan los micrófonos, me llevó a pensar de qué significaría eso si ocurriera en una clase presencial. Si en una clase presencial, por ejemplo, eso significaría que no habían personas en la sala, o más bien que las personas estaban en silencio, o más bien que había solo una persona ejerciendo docencia haciendo una buena presentación. Luego, traspasar ese formato a un formato virtual, a una plataforma, ¿no es cierto?, a distancia que sirve para comunicarnos, hace que pierda total sentido, que sea más evidente la pérdida de sentido de una docencia donde solo un saber experto se pone en el centro, ¿ya? Y el resto de las personas que están en esa sala presencia este acto, más bien un acto, hay una expresión oral, ¿no es cierto?, del conocimiento, que luego en el fondo va a atesorar en sus apuntes, en sus recuerdos, en su memoria. La pregunta que surge es, ¿por qué se hace aún más incómodo en un contexto virtual? ¿Por qué en este contexto, ¿no es cierto?, nos sentimos aún más frustradas, aún más frustrados, aún más frustradas cuando no ocurre en una clase la interacción, cuando no ocurre el diálogo? Y desde ahí mi reflexión me llevó a pensar de que la docencia es un acto público. Desde ahí necesitamos ser vistas y oídos por todas las personas que están ahí. Sin embargo, el aprendizaje también debiese serlo, pero no siempre lo es. No siempre es evidente que las personas que están tomando la clase requieren estar presentes, requieren estar visibles, requieren ser escuchadas y escuchados en ese contexto. Luego, esta idea de la cámara apagada para mí resume mucho de lo que podríamos entender como los desafíos de la docencia antes, durante y después de la pandemia. No solamente lo que ocurre en este contexto excepcional que estamos viviendo, sino más bien cómo debemos transformar la docencia universitaria para enfrentar los desafíos actuales o una docencia situada en el aprendizaje de las personas, de sus comunidades y de las sociedades en las cuales viven. Luego, esta idea de la cámara apagada para mí me remite necesariamente a una interpelación a la docencia, donde necesitamos, creo, o nos ayuda esta frustración a tomar conciencia de que la docencia es un ejercicio compartido. No puede ser un ejercicio individual, no puede ser un acto meramente unidireccional o comunicativo donde este saber experto presenta un tema, pregunta si hay dudas y luego se cierra la clase, sino más bien es un proceso en el cual quien enseña debiésemos tener un rol. Principalmente yo lo considero secundario, facilitador del aprendizaje, centrado en quienes aprenden más que en cómo nosotros hemos aprendido ciertos temas. Y desde ahí, esta idea de la buena clase, ¿no? Esta idea de qué es una buena clase requiere ser cuestionada. Las formas en que enseñamos y cómo enseñamos, como lo comentó Macarena, como lo comentó también
Claudia, ¿no? Cuando Claudia mencionaba esta idea de esta clase aburrida. La clase aburrida presencial es la misma clase aburrida virtual. ¿Qué ocurre o cuáles son nuestros estándares para definir una buena clase en términos no solo de cuánto, a veces de cuán dinámica o cuán lúdica, por ahí en las encuestas docentes salen esos adjetivos, ¿no? Que sea dinámica, que sea lúdica y que eso es bien valorado, sino más bien cuán interpeladora es de las propias experiencias, de los propios conocimientos, de los propios saberes de las personas, ¿ya? Y desde ahí, cerrando la reflexión, ¿no es cierto?, en virtud del tiempo, que creo que ya me pasé más de lo que debía, ¿no? No puedo dejar de mencionar que esta paradoja de la cámara apagada, que es para mí que podemos estar tal vez más cerca que nunca a pesar de la distancia, ¿no? Podemos vernos, nunca habíamos tenido la posibilidad de ver a las personas que estudian en primer plano en nuestras cámaras, de escucharnos todas las voces tal vez de una manera más democrática, porque todos tienen la posibilidad de levantar la mano, de tomar la palabra, sin la distancia de la sala, de la visibilidad, del reconocimiento, de las discriminaciones dentro del espacio educativo. Desde ahí esta paradoja creo que nos pone en cuestionamiento en cómo enseñamos, cómo queremos enseñar y cómo esta docencia responde a estos desafíos que enfrentamos como universidad y como sociedad en este tiempo, ¿no? Tan desafiante, tan cambiante. Por ahí me voy a quedar, Jime, porque si no me puedo extender muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, Carolina, se agradece mucho. Y vamos a pasar ya de inmediato a la segunda etapa. Les agradezco a las tres muchísimo esta primera parte de presentaciones, de sus reflexiones, de que ustedes también las hicieron llegar, ¿cierto? Carolina, Claudia, Macarena. Insisto, yo les voy a mencionar a quienes están en Facebook y a quienes están también en YouTube, que existe la página web es www.uchile.cl/recrear la U pública. Ahí encuentran todo el material y es un material muy importante porque también, ya que estamos en un proceso constituyente, también estos materiales pueden servir como una especie de cabildo abierto, ¿no? También de nuestros propios procesos constituyentes al interior de la Universidad de Chile. Son materiales que son realmente muy importantes, que han sido construidos muy participativamente y ahí hay que agradecer a la comisión organizadora de este foro, ¿no? Donde está, por supuesto, el Senado Universitario, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, ¿cierto? Y también a la VEXCOM, por supuesto, en todo esto. Así que, pues nada, yo me quedo también con una reflexión que tiene que ver justamente con lo que ustedes han dicho, que no es solamente el espacio de la sala que uno recrea o no recrea, que lo acaba de decir Carolina, no se trata de ser lúdico y estar permanentemente entusiasmando, sino más bien cómo co-construir de alguna manera incluso triestalmente la comunidad universitaria y como una comunidad de permanente aprendizaje, ¿no? Y ahí también uno pone en crisis también ciertos postulados míticos y a esta altura, por ejemplo, lo que ha sido el Plan Bolonia para nuestras universidades, que también se instauró con el sistema de competencias, que la Universidad de Chile tiene un modelo educativo que va incluso a contrapelo del Plan Bolonia, tiene varios matices, no es solamente, y ahí se ha ido, gracias también de alguna manera a los procesos internos constituyentes de la Universidad de Chile, también poniendo en cuestión hace bastantes años el Plan Bolonia, el Plan de Competencia e incluso el Plan Tuning también, que tenía que ver con esto. Y eso ha sido interesante porque también cómo se aprende por pantalla, en condición mixta, en sala de clase, cómo se da vuelta la sala, perdón, etcétera, y lo que pasa con estas pantallas apagadas, como lo que dice Carolina, también como una suerte de metáfora, ¿no? También, que es muy material, pero una cierta metáfora de qué nos demanda la sociedad también a nosotros y a nosotras como académicos, como estudiantes, como funcionarios dentro de esta comunidad educativa. Creo que es importante darle una vuelta también y acelerar un poco esas discusiones y me permití hacer esta reflexión. Pues bien, vamos a dejar ahora con ciertas preguntas y para que primero vamos a darle el pase y les pido por favor que
que hagan sus intervenciones muy acotado el tiempo para después darle nuevamente el pase a nuestras panelistas y al final tenemos un foro más general con todas y todos. Así que enciendan sus cámaras, ojalá todas pudieran encender sus cámaras, y especialmente Ana María Moraga, estudiante de Magíster de la Facultad de Artes. Ana María, la pantalla es tuya. Hola, gracias. Bueno, agradecer a las panelistas, están muy interesantes las ideas que desarrollaron y que nos han compartido. Y bueno, yo creo que una de las cosas que ha traído la pandemia es que nos ha hecho pensar y que nos va a hacer pensar, tal vez muchísimo, porque acá hay una cosa, yo creo que es un conflicto que hay que ponerlo sobre la mesa y que si bien a lo mejor en los sistemas universitarios no van a poder entregar la solución, sí tienen que pensarlo y tiene que ver con la penetración del ágora o de la vida pública en lo íntimo, no en lo privado, sino que en lo íntimo, es decir, de alguna manera este modelo de enseñanza-aprendizaje tiene que comenzar a pensar este asunto porque muchas veces, creo que está mi video ahí, ya, ahí. Muchas veces tiene que ver con que la cámara puede estar apagada porque en realidad está la puerta de la cocina abierta o porque yo estoy de alguna manera exponiendo mi modelo de maternidad o cómo yo ejerzo la maternidad dentro de una sala de clases, que son cosas que en la presencialidad nunca habríamos pensado. Entonces, de alguna manera, esta relación espacio-tiempo y el impacto que tiene tanto en las condiciones materiales como en las subjetividades de quienes estudiamos, debe ser pensado, debe ser investigado, no solamente desde el punto de vista técnico, de cómo presentar mejores herramientas, mejores metodologías, cuáles son los contenidos, hacia dónde va la universidad, sino de cómo en este espacio íntimo estamos aprendiendo. Y ya como más o menos para cerrar y para invitar una respuesta de las panelistas, esto tiene que ver también con el tema del cuidado. Por un lado, comprender que muchos estudiantes de posgrado estamos siendo cuidadoras y que de alguna manera también asumir el cuidado como un valor de la comunidad. O sea, podemos ser tanto sujetos como agentes de cuidado y que eso también esté presente en las políticas transversales universitarias y al momento de pensar los programas, que no tiene que ver con alguna manera de restar excelencia o exigencia, sino que tiene que ver de cómo esta idea de aula virtual que se ve muy de alguna manera como en una nebulosa, literalmente, se pone en esa intersección de lo público y de lo íntimo. Eso, gracias. Muchas gracias por esta intervención, Ana María, exactamente, que justamente eso como, ¿qué pasa cuando damos vuelta a la sala, ¿no? Y bueno, y cuando además nos metemos en esa otra sala, que es la sala de estos espacios biográficos también que nos cruzan, ¿no? Así que, miren, vamos si les parece, vamos a recoger varias intervenciones de una primera parte, y luego volvemos a Carolina, a Macarena, ¿cierto? Y a Claudia para que puedan ellas también hacer alguna reflexión respecto a estas reflexiones que vamos recogiendo aquí en el panel. Así que, por favor, para que también puedan ir encendiendo sus cámaras. Laura Gallardo, académica de la Facultad de Arquitectura, el espacio es tuyo. Hola, muy buenos días. Bueno, primero agradecerles por este foro tan necesario y bueno, con estas ideas tan interesantes que están saliendo. Muchas gracias a Jimena, a las panelistas. Bueno, después de todo lo que se ha conversado, a mí me gustaría poner de relevancia cómo esta pandemia nos ha recordado de manera muy urgente, ¿verdad?, la necesidad de este constante aprendizaje, un constante aprendizaje para todos, para los estudiantes, para los profesores, en general para la comunidad académica. Cómo vincularnos mejor, cómo acercarnos, ¿verdad?, lo que comentaban las panelistas, cómo seguir buscando, descubriendo herramientas, tanto presenciales como no presenciales, para mejorar nuestras clases, cómo seguir cultivando esta horizontalidad que Zoom nos ha enseñado, donde todos somos rectángulos iguales y nos da la posibilidad y nos recuerda el seguir aprendiendo todos de todos. Así, con estas reflexiones me gustaría lanzar una pregunta a las panelistas sobre cuáles serían los principales puntos o factores a tener presentes en este constante aprendizaje que se requiere de la enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. Efectivamente, o sea, yo creo que estamos en un periodo de abrir muchas preguntas y La luego verdad que incluso sí. cuando bajamos la pantalla nos seguimos haciendo preguntas. Uno dice, bueno, ¿habrá resultado bien? O cuando uno está ahí, que parece un chiste, pero es muy, bueno, cuando uno dice, ¿estás ahí? Así como, no sé, Ana María, ¿estás ahí? O no sé, bueno, entonces, claro, y a veces uno se pregunta si uno también está aquí, ¿no? Porque a veces, bueno, en fin, ¿y cómo está? Exactamente. Y cómo nos desafía. Y ahí también hacernos cargo de las brechas, porque a veces pensamos que todos tienen las mismas posibilidades de conexión, o en fin, o como decía también Ana María, que bueno, que una puerta está abierta y se ve lo que está sucediendo ahí, etcétera, el plano de lo íntimo, pero también el plano de las brechas y cómo nos hacemos cargo también en ese plano de brechas, muy, muy importante. Doy el paso entonces a Bárbara Magaláes, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, porque la cámara es tuya, Bárbara. Bárbara, tienes que... Hola, ¿me escucha? Ay, sí, eso, sí, ahí ese sí, es ahí otro sí. problema, que uno se ¿Viste? olvida del micrófono. Tal cual, dale. Primero hacer coro a los agradecimientos de participación de ese foro, que es muy importante, y mi comentario pregunta también vaya en sentido un poco en relación a la producción del conocimiento que estamos haciendo digitalmente, ¿no? Aparte de ese incómodo que también tengo yo con este fenómeno de las cámaras apagadas, que igual de alguna manera me molesta, que encuentro de alguna manera un poco desrespetuoso con las personas que están presentando, que están comunicando, ¿no? Porque si una vez estuviéramos en clases no digitales, estaríamos presentes, estaríamos arreglados y todo, y estaríamos apareciendo, ¿no? Para los profes, para los compañeros, pero fue muy importante el comentario de la compañera Ana María, porque yo no había me dado cuenta también de esa dimensión de la singularidad y de la subjetividad de estar presente en un espacio doméstico, o sea, eso que decía de presentar su casa, de presentar su espacio laboral, su cocina. Yo también soy mamá, estoy muy agradecida de la modalidad digital porque eso me permitió como expandir mi formación, ¿no? Ahora puedo hacer clases de inglés, he tomado varios cursos en formato digital que presencialmente no podría por los cuidados a mi hijo, aún más siendo extranjera, no tengo una red de apoyo y todo eso. Entonces estoy muy agradecida de esa modalidad, pero en otro lado he cuestionado también, o sea, la finalidad de los materiales que vamos produciendo digitalmente y algunas prácticas que no estamos pensando muy bien y que estamos como que creyendo de manera automática, estamos haciendo de manera automática, por ejemplo, las grabaciones. Cuando estamos investigando, o sea, yo que vengo de las ciencias sociales, yo creo que cualquier otra disciplina o carrera, cuando uno investiga, tiene que pedir permiso para hacer grabaciones, para utilizar su imagen. Y ahora en esta modalidad digital, por ejemplo, se graba automático, no se pide permiso a grabar y después, ¿qué se hace con ese material? Entonces también estamos discutiendo una presencia permanente en la digitalidad, estamos siempre presente en todo momento. Entonces ahora yo puedo hacer un comentario, me puedo arrepentir de ese comentario, no quiero que se vincule. A veces hay cuestiones personales, mi hijo puede abrir la puerta, aparecer acá, yo estoy en una situación incómoda y después ese video, por ejemplo, va a vincular y va a estar disponible en toda la red al infinito y tampoco estamos discutiendo esa cuestión ¿no? de aparecer por siempre. Y tal vez un poco ese fenómeno de las cámaras apagadas significa un poco eso. También no me quiero exponer a tanto al prolongar del tiempo. Entonces mi pregunta y comentario va un poco en relación a eso. Cómo los profesores, cómo nosotros como estudiantes y universidad estamos pensando la producción de conocimiento y qué impacto eso va a generar, ese montón de información que estamos produciendo, estamos generando, sobrecargando nuestras redes y cómo va cambiando la manera de relacionar en clases, porque también, por ejemplo, estoy en un taller de tesis
y los profesores hacen comentarios de mi trabajo y yo ya no hago más apuntes porque estoy esperando la grabación que me van a enviar y que después lo voy a escuchar, y ese trabajo triple que veo que los profesores también tienen que tener, porque tienen que estar pendientes si los alumnos están presentes y que no quieren hablar o quienes no pueden están haciendo sus comentarios por chat. Entonces son muchas habilidades que uno tiene que aprender. O sea, como tengo que leer las preguntas en el chat, tengo que contestar el chat, tengo que escuchar, tengo que saber si están presentes, tengo que poner el PowerPoint, tengo que aprender a compartir la pantalla y al mismo tiempo estoy presente en todos lados, pero estamos todos apagados. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar desde dónde, en qué espacio de la universidad podemos empezar a discutir ese buen vivir, o sea, esas prácticas de buen vivir online y en línea? Esa es mi pregunta, comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Muy interesante, porque nos interpela a todos y a todas, o sea, desde lo académico, los académicos en ese rol, estudiantes, funcionarios, etcétera, por todo lo que significa esta producción también, y no olvidar que todo esto, de esta manera tan acelerada, ¿no? Y de alguna manera tan masiva, surge desde una emergencia. No esto, yo siempre digo, esto no es teletrabajo, no es telestudio, etcétera, surge desde una emergencia, y por lo tanto tenemos que ir avanzando en cómo lo transformamos en parte de nuestras vidas, desde un lugar mixto, etcétera, etcétera, pero no desde ya va a haber un momento en que no va a haber la emergencia. Entonces, mirarlo también así. Y efectivamente el tema ético que tú planteas es una pregunta que yo también me sumo para nuestras panelistas. Me sumo con ese tema ético porque efectivamente, y ha ocurrido lamentablemente, en algunas situaciones que hay momentos de la clase que se sacan de contexto y luego se suben incluso a Twitter, etcétera, ¿no? Entonces ha generado mucho daño a nuestra comunidad universitaria, no solamente en la Universidad de Chile, sino, bueno, a nivel mundial, pero en nuestra comunidad también se ha generado ese daño. Entonces, también plantearse las fronteras éticas que tiene todo esto. Doy el pase, por tanto, a Roberto Oces, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y luego nos queda una intervención más para dar el pase a Macarena, Claudia y a Carolina. Roberto. Buenas tardes, muchas gracias. Quería hacer una pregunta a las tres panelistas, y esta pregunta está sustentada en tres argumentos ejemplificados por casos muy específicos. La pregunta es, si realmente creemos que los problemas que aparecieron con la pandemia surgieron con ella misma o venían desde antes en nuestra institución y en nuestras aulas. Planteo esto por lo siguiente. Primero, la Universidad de Chile tiene un rol a nivel país que todos conocemos. Sin embargo, nosotros vemos que el Mineduc instaura una idea en nuestros jóvenes, un paradigma más bien dicho, a través de mifuturo.cl, un espacio de orientación vocacional y de proyección profesional que reduce todo a dos simples indicadores, renta y empleabilidad, dejando de lado, en ese sentido, cualquier tipo de parámetro vinculado con las emociones, por ejemplo, como la felicidad, el estrés o la satisfacción laboral. Hay una responsabilidad que no tiene que ver con la pandemia y que viene desde antes, desde mi perspectiva. Segundo, este año, en las redes institucionales de la Universidad de Chile, se promovió el titular de un periódico que dictaba: Universidad de Chile, la mejor universidad del país. Esto sustentado en los resultados de un ranking, y la verdad que hay tres importantes, un ranking que no mide la calidad docente, que no mide la enseñanza-aprendizaje, lo que mide es la productividad de los académicos, ¿sí? Entonces, es hasta engañoso titular la mejor universidad del país cuando se puede titular la universidad con mayor productividad del país, creo yo. En ese sentido, una vez más, un proceso de mercantilización que empieza a aparecer con fuerza desde antes de la pandemia. Y por último, participé en una asamblea CAUCH hace poco, en donde el tema fue la salud mental en la pandemia. La exposición completa de los casos del estamento de académicos apuntaba a que se frustraban todos los académicas y académicos por no poder realizar las clases de manera óptima. Es decir, todos querían obtener mejor calidad docente. La pregunta es, ¿por qué nuestra institución, en vez de liberarnos de toda la carga que significa trabajar en una universidad compleja, me refiero a administración, investigación y todas las exigencias que nos hacen, ¿por qué se mantiene esa exigencia y por qué no se nos libera en un caso como este, insistiendo, ¿no es cierto?, en la idea de la productividad? Por ejemplo, el proceso de calificación se hizo en medio de la pandemia. Entonces uno se pregunta, si todas estas cosas que vienen desde antes no tienen que ver con algo que se reclama justamente del proceso de Bolonia, que es la mercantilización de la educación y la postergación en ese proceso
de aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la formación emocional. Me parece a mí que un aspecto importante es que estamos dejando completamente de lado la formación en términos emocionales y tenemos una precariedad tan grande que cuando se generan hoy día paros y tomas, los reclamos principales de los estudiantes son que los profesores no tenemos empatía, y los reclamos de los profesores son que los estudiantes creen que el mundo empieza y termina consigo mismo. Pareciera ser entonces que el problema no tiene que ver con tanto con la razón, sino que tiene que ver más con haber abandonado la emoción, cuando biólogos como Maturana nos dicen que todo acto humano surge desde una emoción. Entonces, yo solo quiero preguntar eso, si estas razones no nos dicen que esto viene desde antes, que simplemente apareció con la pandemia, o surgieron con la pandemia. Eso, gracias. Muchas gracias, Roberto. Qué interesante tu perspectiva también desde la biopolítica, ¿no? Y de lo biopsicosocial, que efectivamente los rankings no miden, etcétera. Y por eso yo ponía también ahí el eje en el plan Bolonia mismo, ¿no? Que ya incluso Europa ya lo está dejando de lado, justamente porque enfatiza la productividad, la hiperproductividad por sobre la relación, que es el corazón finalmente de las universidades, la relación con los estudiantes y con las comunidades educativas. Entonces también cómo llegamos a ciertos puntos de encuentro al respecto. Es una muy buena intervención y pregunta, como todas las que han surgido, así que agradezco a quienes pudieron también colaborar en este diálogo que viene ahora. Le doy tiempo ahí a Macarena, Carolina y Claudia para hacerse cargo también a lo que ha dicho Ana María Moraga, Laura Gallardo, Bárbara Magaláes, Roberto Oces, y ahora vamos con Marcela Peña, de la académica de la Facultad de Humanidades. Marcela, el micrófono es tuyo, para que luego ya ahí damos el pase primero. Yo termino que termina Marcela, y vamos a dar el pase a Macarena, luego a Carolina, y luego a Claudia. Vamos a seguir ese orden, para que ustedes también se puedan hacer cargo en unos 5 minutos cada una, y luego damos el pase a todo el público. Muchas gracias, Marcela. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En mi caso, quizás poner un punto de reflexión de trabajo desde la educación continua. Nosotros Saberes Docentes, que es el Centro de Estudio y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio, hemos estado desarrollando en los últimos años, a propósito de distintas reflexiones internas, un modelo de formación que precisamente ponen en juego aquellos elementos que Carolina Muñoz ponía en discusión respecto de esta figura docente, y hemos hecho un ejercicio de establecer distintos momentos en la práctica pedagógica, en una didáctica que recoge los saberes y la problematización y los contextos con quienes nosotros trabajamos, que son el cuerpo docente y directivo de las distintas instituciones. En ese ejercicio de implementación de este modelo que recoge este conocimiento, nos vimos enfrentados a los temas de las movilizaciones sociales, que ya han mencionado aquí, y también hoy día en este ejercicio de emergencia, como están denominando en este foro también la idea de educación a distancia. Y en este contexto, este modelo que nosotros trabajamos y que ha sido parte del aprendizaje, está vinculado precisamente con el aprendizaje entre pares y la interacción pedagógica como un elemento central en los procesos de aprendizaje, así como también la contextualización. Hemos nosotros también tenido algunas experiencias en relación a eso, pero yo quisiera como preguntar dos elementos que, si bien se traspasaron algunos elementos, pero están vinculados a lo más pedagógico. Uno es que cómo se intenciona desde las distintas experiencias que han puesto aquí el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares y esta comprensión más social del aprendizaje, más que un experto diga lo que es verdad en distintas materias. Cómo se ha trabajado también la vinculación con los contextos, a algo Claudia esbozó en relación a la dificultad de la conexión con los contextos, evidentemente en este contexto de pandemia, pero cómo lo han ido visualizando, o si está dentro de sus elementos prioritarios en relación a la docencia, porque por lo menos desde la experiencia que nosotros tenemos ha sido fundamental, y son elementos que nosotros relevamos y hoy día estamos desafiados a poder ponerlos en contexto desde estos elementos que la tecnología y las capacidades profesionales nos permiten desde este espacio. Esos son los dos comentarios. Gracias por el espacio. Gracias, Marcela. Bueno, Macarena, el micrófono y la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Jimena. Bueno, primero para comentar a Ana María,
a mí me hace mucho sentido lo que dice su reflexión, porque justamente, a mi parecer, es una deuda el reconocer las diversidades de los estudiantes. El tema del cuidado, el ser mujer, el ser mamá, el ser cuidador de personas de personas adultas mayores, que hartos estudiantes están en ese tipo de situación ahora, y que justamente ahora con la pandemia se han acrecentado esas desigualdades, el acceso a la información, el acceso al tiempo para poder estudiar, el acceso a un computador, por ejemplo, porque en la casa hay uno y todos lo tienen que ocupar. Entonces, en ese sentido, siguiendo un poco en la línea de mis propias reflexiones, yo creo que hay que tomar esas diversidades de los estudiantes y plasmarlo en el cómo se construye las metodologías, las mallas, dar una flexibilidad o reconocer que no todos pueden acceder al mismo tiempo, por ejemplo, a una clase. Pero eso, claro, es solamente en pandemia, pero ¿cómo lo hacemos después? Entonces, yo creo que debería haber un proceso de modernización curricular después de la pandemia, o quizás durante, no sabemos cuándo se va a terminar, pero debería haber un proceso de modernización curricular en toda la Universidad de Chile, para reconocer todo este tipo de situaciones que se han ido presentando. Y un poco también para comentar la reflexión del profesor Roberto Oces, que claro, todos estos problemas surgen antes de la pandemia, se acrecentan cuando comienza el estallido social el año pasado, ¿cierto? Hace un año ya. Entonces, hay se hace notar más que hay como una concepción bien neoliberal de la educación, ¿no? En donde también dentro de la Universidad de Chile se distribuyen los presupuestos, el dinero, en el fondo los recursos, se distribuyen de forma inequitativa, ¿cierto? Entonces hay facultades como FAU, donde estoy yo, en donde la precarización se acrecenta aún más, y en donde tenemos facultades que se llevan todo el chanchito en el fondo. Entonces, claro, hay que hacer un cambio de paradigma y en base a qué se está distribuyendo eso y en base a qué se está tomando valor o poniendo en valor una disciplina u otra. Entonces, a mí me parece que claro, lo que comentaba el profesor está bien, no solamente en base a la productividad se tiene que hacer esa valorización, ¿cierto? Sino que hay que empezar también a considerar otras variables. Y bueno, es algo que desde nuestra facultad se ha criticado bastante también. Yo misma he enviado cartas conversando del tema. En alguna oportunidad también lo conversé en persona con el rector Vivaldi en otro foro, y que esa es una deuda también que tiene la Universidad de Chile con todos sus estudiantes, el poder reconocer la importancia de cada uno y de todas las disciplinas por igual. Muchas más gracias, Macarena. Y justamente la diversidad, ¿no? De comunidades diversas que somos, en términos también de pueblos, también que habitan. Hay varios pueblos que también habitan nuestras universidades, varias formas de ir narrando. Uno siempre dice, como la Universidad de Chile también narra la República. Bueno, la ha narrado de una forma que a lo mejor no ha sido la correcta también durante mucho tiempo, blanqueada, homogénea, etcétera. Y desde hace unos años se ha tratado de ir corriendo un poco ese cerco también, de narrarla, bueno, y estamos en un proceso constituyente, no olvidar ese contexto también. Y en ese contexto, quiero decirles que toda esta conversación y todo lo que se ha hecho con el ciclo de foros de Recrear la Universidad de Chile integrará la evaluación intermedia del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad.
Así que por eso también es muy valioso que todo esto vaya quedando en este repositorio que va a ser analizado, en fin, y es muy importante que lo sepan. Recuerden también en Facebook Live, en YouTube, que estos foros están ahí también en esas grabaciones y este está quedando grabado y que pueden hacer también sus intervenciones quienes están viendo este foro. Bueno, doy la palabra ahora a Claudia Sepúlveda para que pueda también intervenir de acuerdo a estas interpelaciones. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, a medida que iba escuchando las demás intervenciones, ¿cierto? Me volvió a venir a la cabeza una idea que también hace mucho tiempo me está dando vuelta, que de alguna manera yo pienso que como equipos docentes, como docentes, continuamos poniéndonos, y lo mencionó Carolina también, muy por sobre los estudiantes, ¿sí? Y existiendo eso, no vamos a lograr disminuir estas inequidades, fomentar este aprendizaje y la riqueza que anteriormente que dije, ¿cierto? Existe dentro de la universidad y existe en todo nuestro país, existe en nuestra sociedad. ¿En qué se transforma finalmente esto? En que nosotros terminamos subestimando la capacidad enorme que tienen todos y todas nuestras estudiantes, como tal lo ha señalado Macarena, y de alguna manera esto lleva muy al área chica lo que señala Roberto, ¿ya? Yo creo que soy una fiel convencida que son muy capaces de ser ellos los protagonistas de todos sus procesos, de todos los procesos, y este tipo de actividades lo demuestran, pero enormemente. Y finalmente, esto no es algo tampoco que sea propio nuestro como Universidad de Chile, que lo podemos eliminar, disminuir, trabajar, lo podemos hacer. Pero creo que está muy instalado en nuestra sociedad. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos instalamos arriba sabiéndolo todo. ¿En qué se ha traducido en el día de hoy? En que, pero ¿cómo voy a hacer una cápsula de 15 minutos? Yo no puedo entregarle todo mi conocimiento en 15 minutos, ¿cierto? Y de la contraparte, el estudiante tampoco, también está esperando, pero porque lo viene trayendo desde siempre. Yo creo que se le enseña a crear durante la etapa preescolar y luego tiene que esperar, recibir una cantidad de información, pero no pueden crear, no pueden crear. Y eso se transforma en la sociedad que hoy día tenemos. Y que no logramos finalmente sacar el 100% de la potencialidad de todas las personas. Y luego nos vamos a la comunidad nuevamente a mostrarle todos nuestros saberes. Y también haciendo exactamente, repitiendo el mismo patrón con la comunidad. También subestimando las tremendas capacidades que tiene la comunidad de poder hacerse cargo, ¿cierto?, de los problemas que estamos viviendo, de cómo resolverlos, de cómo cuidarnos, de cómo sacar una sociedad entre todos juntos adelante. Yo creo que de alguna manera se traduce tanto en el área chica, y cuando uno lo lleva a pensar, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? Es precisamente esto. Y se va transformando en que, ¿qué importa? La producción, importa la evaluación académica, importa cuánto sueldo va a ganar, y eso lo hace más que otra persona. Muchísimas gracias, Claudia. Sí,
Bueno, ese es de alguna manera el zumbido que nos va quedando todo este tiempo, ¿no? Y que efectivamente es mucho anterior, es anterior a la pandemia, a la revuelta. Yo creo que tiene que ver mucho con la revuelta también, ¿no? Porque la revuelta lo que hace también es poner en tensión la mirada clientelar, la forma clientelar finalmente, como también la educación ha tenido mucho que ver con esto. Lo del 2011 también tuvo que ver, la revuelta estudiantil, etcétera, 2006, en fin, también interpela esa mirada que está dentro. La Universidad de Chile no es una afuera, es una dentro también de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias. Ana, bueno, seguimos con Carolina Muñoz también, de académica de INAP, que además ahí, sobre todo Carolina, que tiene una mirada también muy importante, de acuerdo a las comunidades de aprendizaje y servicio, de lo que significa el aprendizaje participativo, la construcción con otros, como lo que decía también Marcela sobre esta co-construcción de pares, pero también con esa mirada de incidencia en las políticas públicas. Carolina, ¿cómo te haces cargo de las intervenciones que han hecho aquí nuestros dialogantes y también panelistas, ¿no? Está dificilísimo porque están buenísimas las preguntas, entonces no sé muy bien por dónde partir, ¿no? Voy a tratar, he estado pensando en darle una mirada más integradora. Creo que es bien desafiante, pero también interesante la reflexión que estamos haciendo, que es más profunda de solo lo que ha ocurrido en pandemia, de solo el relato y el cuestionamiento de nuestras propias experiencias. Finalmente es qué universidad queremos, ¿no? Creo que hacia allá se orientan todas nuestras preguntas, reflexiones, comentarios. Dentro de los temas que han salido, y bueno, yo enseño fundamentalmente temas de género y feminismo en la universidad, y no puedo no conectarlo con eso, y eso relacionado con las políticas públicas, por cierto, ¿no? Que tiene que ver con cuestionar nuestra universidad, nuestra sociedad. Y cómo esta sociedad y esta universidad que le refleja, ¿ya? Es una sociedad donde solamente hemos tenido una parte de ese territorio, una parte de esas personas, una parte de esos individuos, ¿no? Individuos. Cómo esta universidad refleja un orden social que es jerárquico. Entonces, cómo a través de la docencia cuestionamos esas jerarquías, que no tiene que ver con cuestionar nuestras jerarquías institucionales, ¿no? Que a veces se tiende a confundir, tiene que ver con cuestionar la injusticia, aquello que es injusto, que se refleja en nuestro espacio docente y en nuestro espacio universitario. Desde ahí creo que varios lo comentaron, ¿no? Cuando Bárbara alude a esta idea del buen vivir, que está muy recogida en las cosmovisiones de los pueblos indígenas, ¿no? Cómo hacemos que nuestra vida no sea una vida parcial incluso de nuestras propias experiencias, ¿no? No solo por ahí, siempre recuerdo los relatos de estudiantes que dicen, bueno, en la universidad uno se siente como que está de la cabeza para arriba, ¿no? No está el cuerpo, no están las emociones, lo que decía Roberto. Por ahí algunos estudiantes decían, en las salas, por ejemplo, solo se puede pensar, no se puede comer. Y uno dice, claro, no se puede comer porque, claro, cuidamos el espacio, cuidamos el mobiliario, pero también en alguna medida negamos nuestra experiencia humana integral, ¿no? Nuestras necesidades a veces más básicas, nuestros sentires, ya que acompañan a los pensares. No somos solo pensamientos, somos un montón de otras cosas. Entonces esta noción de que somos personas integrales, íntegras y que merecemos dignidad y respeto dentro del espacio universitario, creo que es fundamental. ¿Sí? Por ahí creo que en la reflexión y las preguntas que han comentado varios, ¿no? Por una parte, bueno, vi también en el chat una pregunta del Pablo Lovera, que le agradezco también, que tiene que ver con esta idea de la virtualidad, que la virtualidad es solo un medio, lo que ocurre es lo que hacemos las personas, lo que hacemos bien o mal las personas. Por lo tanto, cómo las personas cambiamos en el fondo nuestros marcos, cuestionamos aquello que no ha estado bien nunca y que ahora se nos hace evidente por distintos contextos, y cómo, por ejemplo, nos comprometemos, por ahí Pablo preguntaba con cuáles son los compromisos éticos. Creo que hay un compromiso ético con la sociedad, con la sociedad en la que vivimos, con las personas,
con las personas que han o hemos estado en los márgenes, ¿no es cierto?, de los órdenes hegemónicos, las personas, las mujeres, las personas trans, los pueblos indígenas, todo aquello, las personas migrantes, las personas con una raza no considerada hegemónica. Por lo tanto, desde ahí necesitamos hacer un proceso, creo, de cuestionamiento, un proceso de definición de nuevos marcos éticos. Ya a partir de eso me parece fundamental los comentarios que hace Ana María, que lo agradezco, como por ejemplo esta docencia o estos espacios donde ustedes y yo estamos en nuestras casas, pero a la vez estamos en un espacio público, nos ayuda a conectar con, hay varias feministas que lo han planteado, ¿no?, que es una ilusión pensar que existe espacio público y espacio privado. Y creo que esta paradoja de las cámaras apagadas también creo que me conecta con eso. Y lo que decía Bárbara también creo que es importante, de cómo nos resguardamos de esta ultra exposición y cómo hacemos que esta exposición también sea respetuosa de las otras personas, de nuestra propia intimidad, de lo que ocurre en el espacio doméstico, donde las mujeres no tenemos la misma disposición para estar atentas en una sola tarea, sino a veces demandados, los varones también, pero en menor medida, con otros énfasis. Y desde ahí creo, ¿no es cierto?, para redondear la reflexión, creo que cómo pasamos de la competencia, de esta educación más orientada, ¿no es cierto?, a un modelo para el mercado, a una universidad. Por ahí se plantea, ¿no es cierto?, para la sociedad, para el desarrollo, para la democracia, y cómo pasamos de la competencia a la colaboración, lo que decía Marcela, ¿no?, es fundamental. O sea, estamos enseñando más bien para la productividad, para la competencia, o para la colaboración, para estos nuevos marcos éticos, para el respeto, para la diversidad, para el compromiso con la igualdad de género y la no discriminación, como nuestro modelo educativo finalmente consagra, ¿no es cierto?, como un valor de la universidad. Entonces quisiera quedarme un poco con esas ideas, ya con cómo pensamos. Solo recuerdo, yo doy clase en varias facultades de la universidad, que en este año una de las cosas, uno ha escuchado varias cosas curiosas, ¿no?, para bien y para mal. Una de las cosas es como, pero si ahora tienen todo el tiempo para estudiar. Como pensar en los estudiantes como que, pero si ahora tienen todo el tiempo para estudiar, como ¿cuál es el problema? Invisibilizando y anulando todo lo que ocurre en lo cotidiano. Y también lo que decía Roberto, ¿no?, que por ahí también está con compañía en la cámara, ¿no? Cómo invisibilizamos lo que ocurre en nuestras vidas y también cómo está nuestra salud mental, nuestra sobrecarga, nuestras exigencias, que es parte de nuestra humanidad, ¿no? No somos solo seres pensantes, sino que vivimos en una integralidad, que creo que esto nos permite reflexionar. Eso, me quedo por ahí, Jimé. Sí, muchas gracias, Carolina, tal cual. Y justamente es en ese adentro que ves que la Universidad de Chile, y también es tan bueno visibilizarlo justamente, porque como han dicho todos ustedes, muchas veces en la sala de clase, en este mismo espacio, muchas veces nos mostramos también cuáles son, incluso como académicos y académicas, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestros propios espacios, y no dejamos de espacio para que a un espacio horizontal, que es un espacio distinto. Es como, incluso como hegemónicamente nuestras salas de clases físicas están dispuestas, donde hay alguien que tiene que dar una exposición y los demás tienen que, no existe la posibilidad como una especie de sala circular, ¿no? Y hay que pensar en ese círculo, creo yo, permanentemente, y justamente tiene que ver, como ustedes han dicho, y ahí recojo, después voy a hacer una especie de síntesis, han dicho también de cómo en esa horizontalidad también pensamos en esos círculos que son nuestro círculo de clase, nuestro círculo después interseccional con otras unidades, en fin, después a nivel local, a nivel regional, a nivel país y a nivel con otros, en mirar también qué está pasando en América Latina, cómo las universidades también llevan un tiempo también dándole vuelta a todos estos temas. Estamos hablando de la UNAM en México, la UBA en Argentina, en Ecuador, a los modelos, ¿no? En misma Europa también se están replanteando muchísimo, ¿no? Cómo se está llevando la hiperproductividad, ¿no? Y qué se espera. Pues bien, ahora quiero dejar con ustedes a alguien muy importante que justamente hace mucho tiempo ya promueve también otras formas de saberes, cómo poder trabajar también entre pares, etcétera, que es Viviana Sobrero, a quien agradezco mucho porque justamente la política de extensión y vinculación con el medio de la Universidad de Chile también incluye parte de sus reflexiones. Ella es jefa de área de gestión de la formación del departamento de pregrado.
todo. Así que, Viviana, el micrófono es todo tuyo y la pantalla. Muchas gracias, Jimena. La verdad que en el momento que pensé que podía hacer un comentario para agregar algo en la línea de lo que se está comentando y lo que estamos conversando, ya era un momento donde todavía no se daba, digamos, estos últimos comentarios de las panelistas a las que felicito y celebro este espacio y a cada una de las preguntas que han llegado. Así que quizá a partir de la reflexión que surge, lo que sí podría decir, y me parece muy alentador, que estamos, digamos, en un momento de bisagra, ¿no? de inflexión respecto de una situación que de repente nos sorprendió, pero de alguna manera nos permite remirarnos y darnos cuenta que afloran muchos temas que veníamos, digamos, y estaban presentes en la educación desde por lo menos siglo XIX, cuando estábamos pensando a propósito del aula de la que describe Carolina, por ejemplo, o quizá más atrás, ¿no? Me parece muy interesante la conversación porque a propósito de lo que estamos viviendo, por fin empezamos empezamos a retomar una conversación que tiene que ver con reconocer el contenido político y ético que tiene el acto educativo. Y en ese sentido, solamente un punto que me parece a propósito de las tecnologías, ¿sí? Y de las paradojas que esto nos plantea, si bien posiblemente estemos a puertas de maneras flexibles, más democráticas de vivir la producción del conocimiento, de vivir la distribución del conocimiento, de vivir el aprendizaje y la enseñanza, también el riesgo es pensar o caer de nuevo en la idea de que las tecnologías son neutrales. En ese sentido, si bien la sala de clase, modo siglo XIX, distribuye el espacio del poder de una manera que podíamos prever, y que tiene un formato y una apuesta política y ética, también lo tienen las tecnologías y la manera en cómo están mediando la interacción que se da a propósito de las circunstancias y de lo que significa una plataforma o el aprendizaje virtual, ¿no? Las tecnologías también nos modelan, también nos pautan. Y en ese sentido sería interesante no perder de vista aspectos tales como los que aparecieron aquí respecto de cómo no renunciamos a la colaboración, cómo no renunciamos a la dimensión social del aprendizaje, cómo no renunciamos o estamos atentos a fortalecernos como comunidad a pesar de las distancias físicas, ¿no? Cómo repensamos el modo, a propósito del espacio y del tiempo, que se configuran de otra manera, no ponemos en riesgo, digamos, lo que es la humanización, la formación integral, y no ponemos en riesgo el vínculo entre las personas, ¿no? Y podemos avanzar hacia una universidad humana, o más humana. Esos son los temas que nos aparecen, y yo creo que estamos en un momento donde esto recién empieza y recién inicia, ¿no? Pero bueno, me parece muy alentador que existan estos espacios para discutirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Viviana Sobrero también es parte de este subcomité organizador de estos foros, porque participa obviamente desde de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Permiso. Bueno, entonces, efectivamente, estamos en un momento de cambio y insisto que todo esto va a quedar, ¿cierto?, como parte de la evaluación intermedia del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile, que recuerden ustedes en la autoevaluación anterior y en todo el proceso de acreditación, que también las acreditaciones están en tensión, también porque hay que modificar ámbitos, criterios, etcétera, y ahí la Universidad de Chile tiene un rol activo también que puja por ese cambio de política pública. Fue muy participativa el proceso anterior, y este proceso, como es un continuo, también lo está haciendo, bueno, y a través de estas reflexiones que tienen que ver con este tipo de foros. Y por último, para ir cerrando, dejo también a ustedes, a Macarena, a Claudia y a Carolina, que puedan decir algo respecto de lo que acaba de intervenir Viviana, pero también desde el público, y
hemos tenido muchas intervenciones que de alguna manera también aquí han ido surgiendo en las respuestas, en las intervenciones, pero hay dos que tienen que ver con lo siguiente y se cruzan, ¿no? Tienen articulación. Cambió el medio, pero no el mensaje ni la relación de subordinación docente-alumno, alumna, que de alguna manera también lo tocan ustedes tres en esa subordinación, ¿no? Entonces, de alguna manera pensar en cómo ir cambiando porque es un cambio cultural muy grande, es un giro, ¿no? En esa relación de subordinación. Hay que ponerla en cuestión. ¿Y cómo es factible generar nuevos mecanismos para la evaluación en la modalidad online, las evaluaciones? Que eso también es algo que preocupa muchísimo. Así que, bueno, les pido también que ustedes puedan hacer una pequeña reflexión y también vamos a hacernos cargo de las lecturas también que tenemos aquí, que de alguna manera ya se han tocado, ¿no? A través de los comentarios de Facebook. Así que les agradezco brevemente Macarena, Claudia, Carolina. Comencemos ahora por Carolina y vamos al revés. Gracias, Jime, y gracias por todos los comentarios, preguntas, aportes. Ya creo que es una reflexión necesaria y sobre todo a modo, ¿no es cierto?, de cierre. Por ahí lo han planteado varias personas, ¿no?, que este es un aprendizaje, pero el aprendizaje puede o no puede ocurrir. Entonces creo que estamos confrontados a aprender de esto y transformar lo que estamos viendo, que es necesario transformar. Entonces a comprometernos como universidad a asumir este proceso de aprendizaje consciente y generar cambios que se mantengan, ¿no?, posterior a lo que estamos viviendo ahora, o sea, una transformación real, una transformación sustantiva, una transformación permanente en nuestra universidad. Desde ahí creo que la pregunta o las preguntas que plantean sobre las jerarquías que vemos en nuestras aulas y en las relaciones entre docentes y estudiantes, creo que es un aspecto que al menos tenemos que cuestionar o deconstruir o al menos problematizar, porque parte de los órdenes sociales que estamos cuestionando también se repliquen en nuestras aulas. Entonces, la pregunta que yo habitualmente hago, ¿cuán democráticas son nuestras salas de clase, nuestras decisiones docentes, nuestras evaluaciones, por ejemplo? Los temas, en la FEN donde doy clases también, por ahí está Oscar Jerez, ¿no?, pero el tema ha sido la integridad. ¿Cómo fomentamos la integridad académica más que esta actitud sancionadora, punitiva de la copia, el plagio, sino más bien cómo se integra como un proceso de aprendizaje? Entonces, por ahí creo que es fundamental pensar en nuevos marcos, estos nuevos marcos donde la docencia se hace desde el respeto por el otro, por la otra, por el otro, desde un conocimiento que es situado y que también no anula los otros saberes, ya desde ahí donde se integran visiones. Creo que es fundamental pensar en esta idea de cómo generamos también nuestras propias regulaciones, entre comillas, de cómo, por ejemplo, pedimos permiso, lo que decía Bárbara, para grabar en un contexto donde todo está expuesto, ¿no? Vamos a tener que definir tal vez nuevos marcos, nuevas formas de regular nuestra exposición y también dentro de nuestras propias comunidades de respetar el trabajo de las otras personas, de respetar también estas nuevas formas de estar expuestas y expuestos a través de las pantallas. Desde ahí, solo para cerrar, creo que fundamentalmente, bueno, uno de los pilares de nuestra docencia, sobre todo más cuestionadora, es fomentar pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico que crea y transforma. No que solamente, ¿no es cierto?, cuestiona, sino que genera, facilita un proceso de creación y de transformación del propio espacio docente, pero también de la universidad y a través de ella la sociedad. Entonces, con esas ideas me quiero cerrar para darle la palabra a Claudia y a Macarena. Muchas gracias, Carolina. Claudia Sepúlveda. Muchas gracias. Concuerdo plenamente con lo que señala Carolina. Creo que es sumamente importante incorporar en nuestras cabezas y en nuestras formas de hacer esto a distancia, de que claramente no es lo mismo que hacerlo en forma presencial, ¿ya? Y yo creo que fue de los primeros errores que tendimos a cometer,
a pensar de que era traspasar todo tal cual, donde ya estábamos cometiendo errores, donde ya teníamos mucho espacio para mejorar. Yo creo que efectivamente estas relaciones, estas verticalidades, ha costado mucho romperlas, ¿ya? No sé si se han acrecentado, yo creo que han habido espacios en los cuales claramente se han acrecentado, pero hay otros espacios que se han podido trabajar con mucha cercanía. Nosotros, particularmente como Escuela de Enfermería, hemos tratado de fomentar un trabajo que sea muy, muy cercano con los y las estudiantes, ¿ya? Y hay espacios en los cuales se ha manifestado claramente de parte de ellos y de ellas que se han sentido incorporados en este proceso, y otros espacios en los cuales claramente lo han manifestado de forma contraria. Y en cuanto a las evaluaciones, antes de referirme a eso, vincular eso con una pregunta que quedó previamente en relación a cómo se intenciona el trabajo colaborativo. Yo creo que tenemos mucho que aprender, creo que tenemos mucho que estudiar, yo creo que tenemos muchas experiencias para mostrar, y también creo que tenemos muchas otras experiencias que mirar, y donde, refiriéndome también a lo que hablaba previamente de esta escasa sinergia que yo percibo y que es parte fundamental de este generar conocimiento y de poder democratizar todo lo que estamos realizando. Respecto de las evaluaciones, yo creo que tampoco, claramente, hoy día no es lo mismo, pero también creo que seguimos arraigados en un modelo completamente antiguo y francamente creo que está obsoleto. Ya lo veníamos señalando en la presencialidad, la poca validez de las evaluaciones a las cuales estamos acostumbrados. Sin embargo, las seguimos replicando en estos espacios cuando de parte de los estudiantes existen muestras de actividades, de intervenciones, de aprendizajes que han podido adquirir sin necesidad de mediar la bendita prueba. Eso, yo creo que tenemos que transitar, tenemos que forzar, tenemos que generar más conocimiento y generar cambios radicales. Muchas gracias, Claudia. Bueno, doy el pase para ir cerrando a Macarena Espina, que ustedes saben que es estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Por lo tanto, desde tu mirada, Macarena, a ver, ¿qué puedes decir al respecto? Y para hacer una reflexión final, me gustaría decir que en verdad la crítica y la reflexión está en la Universidad de Chile. Venimos siempre reflexionando en las distintas facultades, en las distintas carreras, siempre estamos reflexionando, siempre estamos criticando, y por su parte la universidad tiene políticas públicas, ¿no? Tiene políticas internas, tiene una política de inclusión, pero a mí me parece que el desafío está en vincular esas políticas o esas reflexiones o esas críticas a formas concretas de abordar los problemas, ¿no? Entonces, a mí me parece que deberían estar asociadas a recursos humanos, por ejemplo, deberían estar asociadas a recursos para poder implementarlas, y que no dependa, por ejemplo, de una facultad o una administración determinada o de una voluntad el implementar una política o no. O sea, me parece que tiene que haber protocolos claros, vinculantes, guías y normativas que salgan de la universidad y que se traduzcan en aplicaciones claras, y que esas aplicaciones estén asociadas a recursos. O sea, porque bueno, como decía, no podemos depender de voluntades o de visiones de determinadas administraciones
dentro de las carreras o dentro de las facultades. O sea, tiene que haber como un apoyo institucional en ese sentido, una guía que venga desde ahí y que permita que se puedan implementar estos cambios o estas reflexiones que estamos haciendo. Porque si no quedan en el aire nomás. Son reflexiones un poco vacías quizás, no sé. Ese es mi punto de vista desde mi rol como estudiante, que si lo llevo como, bueno, a lo que comentaba, que es el tema de la inclusión o la política de inclusión en la perspectiva de la diversidad funcional, que se lanzó hace un año ya, pero en donde yo en mi propia facultad he visto muy poco de implementado de esa política. No hay un equipo, por ejemplo, que esté encargado de implementarla, como sí lo he visto, por ejemplo, en medicina. Entonces, por eso digo que de pronto las políticas tienen que estar vinculadas a recursos y a formas claras de implementarse, porque si no, son esfuerzos en vano. Eso. Muchísimas gracias Macarena. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Yo quiero mencionarles solamente aquí que tenemos, para ir cerrando, en el chat del seminario, en Facebook, algunos comentarios, por ejemplo, Oscar Jerez, que habla, no solamente se trata de un modelo educativo, y ahí en relación a lo que decía Macarena, sino un cambio cultural también importante, que implique no solo el modelo educativo, sino el modelo de gestión, el de distribución interna, de todo lo que significa también repensar la universidad desde un lugar central. Así que muchas gracias, Oscar. También Bárbara Magaláes también dice que está muy de acuerdo con Macarena, el debate importante, pero este es solo un pequeño paso. Bueno, todos son pasos finalmente para pasar del discurso o seguir trabajando en el discurso y la materialidad, ¿no? Bueno, Pablo Lovera también dice muchas gracias a todos y a todas. En fin, hay muchos agradecimientos también a este foro y a las panelistas, especialmente, y a quienes han intervenido, de Israel Villablanca, Carmen Marisol Sepúlveda. Todas estas intervenciones van a quedar también en el repositorio. Marisol, por ejemplo, Carmen Marisol Sepúlveda dice: pienso lo mismo que Bárbara, la virtualidad ayudó a cuidar a los hijos y poder reforzar la formación académica personal. También se habla que ojalá se pudiera seguir, digamos, trabajando los temas de cuidado, lo que significa el cuidado, ¿no? Cuidarnos entre nosotras y nosotros, pero también saber que cada uno y cada una tiene, cuando está en, sobre todo, una sobrecarga también de cuidado, ¿no? Estamos no solamente cuidando la relación con nuestros estudiantes, nuestros pares, en fin, todo lo que significa la colaboración académica, sino también cuidando a quienes están en casa, y eso también hay que considerarlo. El desarrollo del proceso educativo en pandemia nos ha humanizado un poco más. Estas mismas reflexiones hablan de ello, dice Israel Villablanca. Rebeca Silva también, muy buenas reflexiones, agradece a las panelistas y a quienes han intervenido. Muchas gracias a todos y a todas que nos acompañaron en este segundo foro, etcétera, ¿no? Así que agradecemos a todos, a todas, a quienes han participado, a quienes han hecho posible también todo este momento de estar acá, la producción, etcétera. Y este ciclo está organizado, como ustedes saben, por la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional en conjunto con el Senado Universitario. Así que agradecemos a todos, a todas. Aquí está Verónica Figueroa Güencho, vicepresidenta del Senado Universitario también, así que agradecemos muchísimo, gran amiga, y que hemos estado en muchas batallas, ¿no? Así que a todos y a todas agradecer muchísimo haber estado acá. Se hizo muy corto el tiempo, por lo menos a mí, yo me siento muy honrada de haberles acompañado en este espacio. Así que nada, agradecida, agradecidos de que hayan estado acá. Un abrazo enorme, ya nos encontraremos en algún momento en algún patio, en el patio Domeico, en el patio Andrés Bello, en algún campus, y eso, generar más relación entre campus también, entre saberes, entre formas de encontrarnos, eso es muy importante y se agradece. Así que un abrazo, cuídense mucho, eso, cuídense, y ahora seguimos con nuestros espacios íntimos un ratito. Abrazo, cuídense, chao, chao, gracias, gracias, gracias.